A nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Hoy contamos con la presencia de un miembro de la Coordinación de Pediatría que nos va a presentar un tema de suma importancia para todos los que nos dedicamos a la atención de niños, pero de cultura general y de conocimiento general clínico para todos los que nos dedicamos a la profesión de la atención a la salud. El doctor Iñaki Navarro Castellanos es médico pediatra con 2 posgrados, uno en cardiología pediátrica y otro en hemodinamia pediátrica. Él es egresado del Hospital Infantil de México y actualmente se desempeña como médico adscrito en la Coordinación de Pediatría, y él, junto con el equipo de cirugía cardiovascular y de cardiología pediátrica, ha hecho una innovación dentro del hospital que ahora nos permite ser un centro de atención de niños con malformaciones cardíacas congénitas, y se ofrecen no solo el diagnóstico y el tratamiento médico, sino también el tratamiento intervencionista y el tratamiento cardiovascular con bombas de circulación extracorpórea con cirugía corazón abierto. Esto para el hospital ha sido una gran innovación y nos complace tener a alguien que está como el Pacheco siempre haciendo evolución y adopción todo el tiempo, incansable e inagotable en la búsqueda de ofrecer a los niños con patología cardíaca la mejor atención que se pueda dar dentro del hospital. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Iñaki Navarro, que nos va a presentar el tema de hipertensión pulmonar en pediatría. Muchas gracias, Iñaki, por aceptar la invitación. Muy amable. Gracias. Buenos días. El día de hoy vamos a platicar un poquito de hipertensión pulmonar, y es un tema importante en pediatría porque van a escuchar que a través de la plática, al final lo que nos importa en pediatría es que estos pacientitos pues no lleguen al desenlace final, que es la mortalidad, en cosas que pueden ser prevenibles, ¿de acuerdo? Vamos a platicar un poquito para que podamos ir entendiendo, porque es un tema que no solo nosotros, ustedes, sino en todo el mundo. La mayor parte de los estudios es en pacientes adultos, casi todo se extrapola, pero en las últimas guías se ha dado mucho mayor importancia al estudio con los niños, ¿de acuerdo? Para que entendamos un poquito, recuerden que el sistema del cuerpo tiene 2 partes, la parte de la parte sistémica o vasculatura sistémica y la vasculatura pulmonar. Para que aumente la presión de cualquiera de los sistemas, tiene que ser o por aumento del flujo o gasto cardíaco, o que le llegue más sangre, o porque aumenten las resistencias de cualquiera de los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que para que haya una hipertensión arterial pulmonar es porque aumenta la resistencia de la vasculatura pulmonar, y dentro de las 2 formas más frecuentes, esta es una de ellas. En los adultos esta es la más prevalente, y esta es la que ocurre porque se aprietan los vasos periféricos, y esto ocurre la hipertensión pulmonar. En pediatría ocurre lo secundario, en el cual hay un guachicoleo de la sangre, ¿sale?, del ventrículo derecho, y entonces vamos a tener más sangre y más flujo. En el momento que nosotros abrimos una puerta y pasa más sangre al lado pulmonar, en ese momento va a tener hipertensión pulmonar. Y también es importante porque tiene un contexto muy diferente al adulto, y en el cual sí me gustaría que lo entendamos, que no es lo mismo hipertensión pulmonar en un defecto a enfermedad vascular pulmonar. Y la enfermedad vascular pulmonar, a grandes rasgos, es el entender que es la parte o la lesión de la vasculatura pulmonar, generalmente ya irreversible, y es a lo que todos conocen clínicamente como al niño que tenía una cardiopatía congénita y que se volvió cianógena y ahora tiene unas saturaciones por debajo del 90%, y esto es porque de manera secundaria ese pulmón ya hay una lesión y generalmente es irreversible. La hipertensión pulmonar, dentro de las fisiopatologías, para que lo entendamos, estas 2 sean las más frecuentes. La primera de ellas, para que lo entiendan, es llega el flujo a través del ventrículo derecho. Si nosotros obstruimos también la salida, va a haber hipertensión hacia atrás. También nosotros tenemos hipertensión si tienen lesiones
como la tromboembolia pulmonar, y vamos a ver la clasificación, en el cual también el ventrículo derecho no puede sacar la sangre a través del tracto de salida, o también porque a nivel venular también puede existir una obstrucción. Cualquiera de esos sistemas, desde el ventrículo derecho hasta la salida del ventrículo izquierdo, si hay una obstrucción, va a ocasionar hipertensión pulmonar. Hablando de la hipertensión pulmonar secundaria a las cardiopatías congénitas, es abismalmente diferente encontrarlo o estudiarlo en los países del primer mundo a los países en desarrollo. La India ha hecho un trabajo muy importante en la parte de epidemiología, cosa que en México todavía no existe, pero se parecen muchísimo a estos dos países, ¿de acuerdo? En países del primer mundo casi no se estudia la hipertensión arterial pulmonar porque ellos atienden de manera oportuna estas cardiopatías congénitas y evita que llegue a esta lesión vascular que tenemos que hacer, porque nosotros si no se vuelve de manera irreversible el tratamiento. Y esto lo platicamos un poquito para entenderlo. Pero ellos estudiaron, el doctor Ayan Adatia, que es uno de los principales investigadores de hipertensión pulmonar, describe que alrededor del 10% de las comunicaciones intraauriculares y el 20% de las CIVs y PCAs hacen enfermedad vascular de manera temprana, ¿de acuerdo? El 11% de los cardiópatas va a fallecer antes de los 5 años, muchos de ellos sin diagnóstico o aún con diagnóstico pero sin posibilidad de tratamiento. La gente que se ha encargado o tratado de evitar esto, no solo en pediatría, sino también en el adulto, porque como van a entender el contexto, el hecho de etiquetar a un paciente, niño o adulto con hipertensión pulmonar, implica que tiene una alta mortalidad en un mediano plazo y con una muy mala calidad de vida, ¿de acuerdo? Y es por eso que se tratan de hacer los simposios cada 5 años. Inicialmente, se fijan, pasaron casi alrededor de 25 años y después se fueron acortando, y actualmente cada 5 años tratan de hacer actualizaciones para cambiar las clasificaciones, los tratamientos y poder entender y poder tratar de manera adecuada esta enfermedad, no solamente en la oncopediatría. Pero a partir del 2013, la verdad es que en pediatría tuvimos una parte muy importante, ya que se hizo una clasificación. Ya no solo era decir que la hipertensión pulmonar era en general, independientemente del edad que tuviera. Y entonces se hacen revisiones de la parte pediátrica. En 2015 también la Academia Americana de Corazón, también empezaron a hacer los apartados para el tratamiento y las guías y los diagnósticos para el paciente pediátrico. La clasificación, para que la entiendan un poquito a grandes rasgos, aquí está. El primer grupo es la hipertensión pulmonar idiopática, que es el más frecuente en el adulto, pero sí es muy importante que en esta parte tenemos la hipertensión pulmonar persistente al recién nacido, ¿de acuerdo? Y ese sí es diferente al cual tiene una cardiopatía congénita, tiene algún defecto. La hipertensión pulmonar persistente al recién nacido es aquel que es a término o casi a término y el paciente no tiene una buena evolución, no hay una transición de esa circulación fetal. Recuerden que en el feto, normalmente los vasos, la vasculatura pulmonar está colapsada y al momento del nacimiento, con las primeras respiraciones o al momento de la presión de oxígeno, debe vasodilatar, ¿de acuerdo? Y estos pacientes clínicamente inician con taquipneas, dificultad respiratoria, los ponen con una taquipnea transitoria, pero no tiene las 72 horas que normalmente tiene una taquipnea transitoria. Y estos pacientes duran 5 o 7 días, desaturan, y entonces es importante reconocerlos porque muchos de ellos pueden progresar a falla derecha del ventrículo, a falla del ventrículo derecho y eventualmente morir en un paciente que no tenía que fallecer y que el tratamiento era muy sencillo, pero no se hizo el diagnóstico. El segundo grupo es aquellos que tienen una cardiopatía con una obstrucción del lado izquierdo, llámese en la mitral, en la aorta, en la válvula, todo lo que vaya a evitar que salga la sangre del ventrículo izquierdo de manera retrógrada nos da hipertensión pulmonar. En el grupo 3 tenemos las enfermedades pulmonares. Hay un apartado también que es la parte de pediatría, porque tenemos la parte de las hernias diafragmáticas, la broncoesplasia pulmonar, que son dos entidades que nos llevan a hipertensión arterial pulmonar, pero también existen todas las del adulto, ¿no? Todas las que llevamos en las neumopatías crónicas también nos van a llevar a hipertensión pulmonar. Tenemos el grupo 4 que es secundario a la tromboembolia pulmonar y tenemos el grupo 5 en el cual no se conoce específicamente por qué, pero es una lesión de la vasculatura. Tenemos en metabolopatías o las enfermedades hematológicas o reumatológicas. Como les comentaba, en la parte pediátrica ya tenemos el apartado de la definición y es muy importante que la conozcamos. Para hablar de hipertensión arterial pulmonar, tiene que ser a partir de los 3 meses. Como tal, la definición antes de los 3 meses es muy complicada porque no sabemos si existe o no esta transición, y es el apartado que les comenté que se puso como hipertensión pulmonar persistente recién nacido. Pero a partir de los 3 meses de edad, el diagnóstico se hace
en pacientes a nivel del mar, donde se han hecho los estudios, una presión media de la arteria pulmonar de más de 25 milímetros de mercurio con un paciente en reposo, eso debe ser de manera invasiva por cateterismo, y que la presión en cuña sea de menos de 15 milímetros de mercurio, y aquí esta parte que tenemos resistencias vasculares pulmonares que tienen que ser de menos de 3 unidades Wood, ¿de acuerdo? Aquí es importante porque esto de las 3 unidades Wood, en la parte de adultos no se ponen de acuerdo si quitarla, ponerla, pero esto lo que implica es una medición de la vasculatura pulmonar, de la resistencia, y es por esto que en pediatría, como tenemos cardiopatías congénitas, y se acuerdan que les dije, si ustedes le abren una compuerta y hay paso de flujo hacia el ventrículo derecho, desde ese momento tienen ustedes hipertensión arterial pulmonar. Cuando ustedes tapen el agujero, debe de quitarse la hipertensión arterial pulmonar, debe bajar la presión, ¿de acuerdo? Pero no ocurre siempre, si nosotros nos tardamos, ya hubo lesión vascular y las resistencias vasculares pulmonares están elevadas. Es por eso que en pediatría sí es muy importante, o es mucho más importante tener en cuenta en qué consisten las resistencias vasculares que la propia presión, ¿de acuerdo? Ok. El doctor Kirkin ha sido uno de los mayores precursores de la cirugía cardíaca en cardiopatías congénitas, y él se dio cuenta que no era lo mismo operar a un paciente a los 6 meses que a los 5 años o que a los 10 años. Todo el mundo tenía por entendido que entre más grande era más fácil la cirugía, pero él se daba cuenta que tenía una mayor mortalidad, ¿de acuerdo? Él trató de investigar y saber por qué esos pacientes como cirujano, no esos pocos cirujanos, y espero no ofender, pero que trataba de entender también el razonamiento del por qué, investigar, y entonces decía, bueno, si se me están muriendo los pacientes que estoy operando de 4, 10, 12 años y los que opero de menos de un año les va muy bien, podemos entender qué está pasando. Y entonces es cuando empezó a hacer los términos también de lo que era la enfermedad vascular pulmonar y no solo hipertensión arterial pulmonar. Estas son las guías del 2015 que les comentaba, en el cual tratan de hacer un impulso mayor en el estudio de hipertensión en pediatría, y entonces donde dicen, hay que tener una mayor estudio, una mayor relevancia en la parte de la enfermedad vascular pulmonar, en las resistencias más que en la presión. Esto es muy difícil porque hay pocos estudios en pediatría, y esto lo dice porque de por sí la hipertensión es poco prevalente, hay muchas causas, la dividimos y siempre están peleándose la parte de la gente que hace investigación a la gente que hace la clínica. Y entonces nunca se ponen de acuerdo, y entonces lo que es más fácil pues es agarrar los estudios que hacen en adultos y nada más traspolar los criterios hacia pediatría. Y entonces a partir de aquí se empezaron a hacer otros estudios para poder cambiar la mentalidad y también poder dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado a los pacientes pediátricos. Ahora, recomendaciones en el diagnóstico y la evaluación. En la parte de ustedes que la mayoría no van a hacer o no van a tener un tratamiento como cardiólogos pediatras, esta es la parte que más les interesa, ¿de acuerdo? En la parte del interrogatorio siempre es muy importante poder saber si el paciente no tiene una cardiopatía congénita, ¿de acuerdo? En la parte de la clínica lo más importante es la clase funcional. Al final la clase funcional va a ser lo que nos va a determinar, nos va a decir eventualmente qué tanto o qué tanta lesión tiene la vasculatura pulmonar. La exploración física es muy importante que ustedes aprendan a reconocer a un paciente con un segundo tono aumentado. Recuerden que el segundo tono reforzado es muy característico de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. El electrocardiograma y la radiografía nos va a dar imágenes características. Ahora, el electrocardiograma se ha dejado de usar muchísimo. Hay un estudio muy bonito en adultos, en donde agarraron 8,000 pacientes y adolescentes también, y en donde la sensibilidad para hipertensión pulmonar era muy buena. La sensibilidad no, porque vieron que casi 40% de los pacientes no cumplían criterios para un electrocardiograma normal, pero si ustedes ven un paciente que tiene sospecha de hipertensión pulmonar y le toman su electrocardiograma y tiene lesiones o hipertrofia del ventrículo derecho, de acuerdo, es la probabilidad de que tenga hipertensión pulmonar, pues bueno, es alta porque hay una lesión en ese ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Nosotros como cardiólogos pediatras vamos a hacer ecocardiogramas seriados, cateterismo, resonancias, gamagramas, prueba de caminata 6 minutos, muchas cosas para tratar no solamente de diagnosticar, sino estratificar en qué punto estamos parados con ese paciente de hipertensión pulmonar. Pero aquí les pongo en negrito porque este es un estudio muy objetivo, en el cual ustedes, como no cardiólogos pediatras, tienen la obligación de saber, conocer, que habla también de la dilatación de la función del ventrículo derecho, y nos ayuda a saber también, de manera objetiva, cuál es la evolución del paciente con hipertensión pulmonar. Si tenemos un paciente en el cual está con cuidados paliativos, tratamiento, no hay posibilidad o es una no secundaria, una cardiopatía congénita, es idiopática,
y ese paciente el día de hoy nosotros lo clasificamos una clase funcional 2, tenemos que tomarle un péptido natriurético, ya que con esto nosotros en 6 meses después de nuestro tratamiento, subjetivamente puede ser que mejore y llegue a clase funcional 1, pero si no tenemos el péptido natriurético que haya mejorado, seguramente también hay un sesgo de interrogación, ¿de acuerdo? Entonces es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes que tienen una lesión en la vasculatura pulmonar. Al final, en pediatría, la gente decía, entonces, ¿qué nos interesa? ¿La presión o las resistencias vasculares pulmonares? Y entonces es cuando han llegado al estudio a la conclusión de que lo más importante son las resistencias vasculares pulmonares medidas por cateterismo. El problema es que no es fácil estar cateterizando a cada rato a los pacientes y se han tratado de tener algunos parámetros ecocardiográficos para discernir cuáles son los pacientes que creemos que van a tener ya enfermedad vascular pulmonar. Hay muchísimos, no vamos a entrar en detalle con ellos, pero se han logrado encontrar algunos puntos para decir que son de alto riesgo, igual no es un diagnóstico, pero por tratar de ver cuáles son aquellos pacientes que sí pueden tener ya enfermedad vascular pulmonar. Y al final, todas esas personas del primer mundo que dicen, bueno, yo no voy a estar cateterizando a todos los pacientes porque yo los atiendo de manera temprana, pero ¿a qué pacientes tengo que cateterizar? ¿A qué pacientes voy a someterlos a un estudio invasivo para meterme al pulmón y medir específicamente la resistencia vascular pulmonar? Y al final, uno de los criterios más importantes es aquel que no se haya corregido una cardiopatía antes de los 2 años. Hay pacientes de menos de 2 años que tienen indicación de hacer el estudio. Va a depender de la clínica, de si tienen alguna genopatía, los pacientes con síndrome de Down o pacientes que ya tienen una saturación por debajo del 90% y por lo tanto sospechamos en este Eisenmenger, en el cual nos traduce que posiblemente hay una enfermedad de la vasculatura pulmonar. Pero entonces, a todos los pacientes que ya tienen más de 2 años, conviene hacer un estudio invasivo, ¿de acuerdo? Y poder entender cómo está esa vasculatura para saber si hay reversibilidad o no en esa lesión. ¿Y qué es lo que pasa aquí con el diagnóstico tardío? Lo vamos a comentar. Los países del primer mundo no hacen estos diagnósticos, los tratan de manera temprana. Sí les puedo presumir también que en el sistema, o en México en general, en la mayor parte de los centros, el 25 al 30% de los estudios en cateterismo son para estudiar estos pacientes porque llegan a referencia tardía, pero aquí en el ISSSTE, que es una población cautiva, nosotros hemos tenido muy poquitos pacientes para estudio, son menos del 5%, no llegamos al 25 al 30%, pero también es que no hemos tenido hasta ahorita ningún paciente con enfermedad vascular o paciente no corregible o intratable o que haya pasado el tiempo. La población de ISSSTE hasta ahorita cautiva, por lo menos la que nos ha llegado, son pacientes que han llegado a tiempo, que se ha logrado hacer el diagnóstico y diferente a los otros sistemas de salud como Salubridad, donde los pacientes sí tienen un diagnóstico bastante tardío y muchos de ellos que limita después el poder hacer un tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que queremos? Y explicar es entender todo esto que les voy a decir, es porque el ventrículo derecho no tiene la capacidad del ventrículo izquierdo para manejar resistencias altas. El ventrículo izquierdo trabaja todo el tiempo con las resistencias entre 16 y 30 unidades Wood. El ventrículo derecho está acostumbrado a trabajar con menos de 3 unidades Wood. Entonces lo que hacemos en el cateterismo al final del día es nada más tratar de ver si logramos hacer que ese ventrículo derecho vaya a trabajar con menos de 3 unidades. Si no lo hace de manera basal y de primera intención, llegamos y hacemos el estudio y tiene 8 o 9 unidades Wood, sabemos que si tratamos a ese paciente y le cerramos el agujero que tiene, ese ventrículo va a desfallecer. Entonces nosotros hacemos algunas maniobras, lo vamos a platicar aquí adelante, en el cual se llama reto. Vamos a meterle fármaco vasodilatador para saber si esa vasculatura pulmonar es capaz de, con tratamiento, de bajar las resistencias vasculares pulmonares por debajo de 7 o de 6 unidades Wood, ¿de acuerdo? Si esto lo logramos, ese paciente va a cirugía, se corrige su enfermedad y en ese momento nosotros decidimos pasarlo, ¿de acuerdo? La prueba de reto al final del día es todo un reto, no es tan sencillo. Al final se lo platico así, entra el paciente en hemodinamia, se miden las resistencias vasculares pulmonares, si están altas se mete el fármaco y ya. El problema es que no todos los pacientes responden y hay muchas partes en el cateterismo donde pueden cambiar las resistencias sistémicas. La parte de anestesia también, en los adultos se hacen despiertos para evitar este sesgo, en reposo, va a depender también la estabilidad hemodinámica, hay muchos factores, ¿de acuerdo? Pero les pongo aquí esta presentación para que nos demos cuenta que desde 1982, aquí hay 3 mexicanos, el doctor Lupi Herrera, el doctor Julio Sandoval y el doctor Fausatier, que son precursores de entender a qué pacientes todavía se pueden operar y qué pacientes ya no.
hubo una ola entre los 80 después de que el doctor Piquín les dijo, ¿saben qué? Se me están muriendo los pacientes, esto es secundario a que se tiene una enfermedad vascular pulmonar, entonces lo que se hacía es dejar de operar a los pacientes. Lo más sencillo es agarraron el corte, se fueron para el otro lado y mandaron a todos los pacientes que ya tenían más de 2 o 3 años sospecha de enfermedad vascular pulmonar a no operarlos y no les corrigieron sus cardiopatías congénitas. Esos pacientes tenían una mortalidad muy alta, con una calidad de vida muy alta, y se dieron cuenta que muchos de ellos, cuando los diagnosticaron, todavía tenían probabilidades de ser corregidos, ¿de acuerdo? Y entonces ellos empezaron a tratar de hacer más estudios para decir a qué pacientes todavía se puede operar y cerrar esos defectos. Y entonces encontraron lo que era la maniobra farmacológica que les comentaba con un vasodilatador pulmonar. ¿Qué vasodilatadores pulmonares son los que utilizamos en hemodinamia? Utilizamos oxígeno al 100% y las guías hablan de que el que está recomendado es el óxido nítrico. Se han usado muchos otros fármacos, pero ninguno de ellos ha tenido una recomendación o nivel de evidencia como el óxido nítrico y el oxígeno al 100%. Al final de los resultados, entender cuáles son los pacientes que sí van a ser operables también ha sido todo un reto, ¿de acuerdo? Ahorita el criterio de los adultos, existen dos, que es el criterio de Barst y de Sidbom, para decir que la prueba farmacológica tuvo un cambio. Y antes decían, si yo le pongo un vasodilatador pulmonar y baja la presión pulmonar, es muy lógico que ese paciente responda. Pero si en un paciente pediátrico que yo les comenté que tiene una comunicación interventricular, yo le pongo un vasodilatador pulmonar, el flujo va a aumentar. Y como les había comentado al inicio, si el flujo aumenta, pues aumenta la presión pulmonar. Entonces llegaban también los doctores, también Epi y el doctor Sandoval, y entonces le vasodilataban el pulmón y se daban cuenta que la presión pulmonar seguía muy alta y los clasificaban como no operables. Pero entonces empezaron a entender un poco más la patología y se dieron cuenta que en realidad al disminuir la resistencia del pulmón, lo que provocaban es que más sangre del ventrículo izquierdo pasara al pulmón y por lo tanto iba a compensar y mantener la misma presión, y que entonces no podíamos utilizar los mismos criterios en un paciente que tiene un defecto a un paciente que tiene el corazón completamente íntegro y separadas las dos vasculaturas, la pulmonar y la sistémica, ¿de acuerdo? Y al final lo que queríamos ver era ver si hubiera una adaptabilidad o no de ese ventrículo derecho para poder operarlo. Para operarlo o no, nada más el doctor Kitley se dio cuenta de que alrededor del 25 al 30% de los pacientes que operaban, que tenían ya una unidades por arriba de 7 unidades, se morían en las primeras 72 horas de la cirugía, ¿de acuerdo? Y se dio cuenta que aquellos que tenían enfermedad vascular pulmonar que no operaban, que los dejaba evolución, podían tener una calidad de vida buena de 1 a 3 años, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante, y aquí se lo voy a comentar en esta gráfica, que esta línea se ha recorrido infinidad de veces, todavía no sabemos en dónde ponerla, pero al principio a todos los operábamos, independientemente de dónde estaba, y el problema es que se morían muchos. Después se recorrió la línea y dijimos no hay que operar a nadie, o nuestra línea se cambió para decir hay que operar con mucho cuidado solo a algunos pacientes, y dejamos a muchos pacientes sin operar, y eso también tiene algo contraproducente porque había muchos pacientes que hubiéramos corregido y que hubieran tenido una calidad de vida normal a los 40 y 60 años, y que nosotros los condenábamos a la evolución natural de la enfermedad, y esos pacientes fallecieron entre los 10 años por enfermedad vascular pulmonar. Y ahorita estamos en este punto de corte, entre 7 y 10 unidades GUT, es donde estamos viendo que estamos dejando a algunos pacientes inoperables, como lo estamos operando, y fallecen, la mortalidad es alta, pero estamos dejando a pocos pacientes y también que le estamos diciendo que no son operables cuando en realidad sí son operables. Entonces, esta línea ha sido muy complicada, estamos en un punto que creemos que estamos alcanzando al mejor nivel para que se mueran los menos pacientes en quirófano y para que también en la calle estén los menos pacientes posibles sin operar cuando se deban de tratar. Y bueno, si ya tenemos al final una cardiopatía congénita o una hipertensión pulmonar idiopática o de las congénitas que no son operables y ya tenemos hipertensión pulmonar, ya no es corregible y ese paciente hay que dar tratamiento, existe una infinidad de tratamientos actualmente para poder vasodilatar ese pulmón. Y lo que hay que entender es que actualmente la indicación de dar este tratamiento es para mejorar la calidad de vida, para que el paciente tenga una clase funcional de 1 o de 2, puede ir caminando por la calle, haciendo una actividad física normal o cercana a la normal, y no que tenga disnea de medianos y pequeños esfuerzos, ¿de acuerdo? El tratamiento no es para corregir y no es para curar la hipertensión arterial pulmonar. Actualmente no existe ningún tratamiento que corrija la enfermedad,
Y dentro de los tratamientos o grupos que tenemos, los más frecuentes son los inhibidores de la fosfodiesterasa, que es el sildenafil, tadalafil, y al final son los más usados porque son los más baratos. ¿Verdad? Han tenido una muy buena respuesta. Tenemos otros grupos de tratamiento que se han visto que tienen algunos otros beneficios, pero son muy caros. Son tratamientos, estamos hablando de 40, 50 mil pesos mensuales, como Evocentran, Macitentan, el Hiloprost, Ecoprostenol, etcétera, etcétera. Este es el tratamiento ambulatorio. Cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado, tenemos otra gama o otro grupo de tratamientos que nos ayudan. Entre ellos tenemos lo que es el amilrinona, que es un inmunodilatador, tenemos el óxido nítrico, tenemos el uso de la citostomía arterial, el oxígeno al 100%, y al final, si no lo logramos, pues el paciente tiene que llegar a un trasplante pulmonar. Y aquí también ponemos un apartado que es el ECMO. El ECMO al final lo que va a hacer es también una terapia para esperar un trasplante en aquellos pacientes que ya tienen falla ventricular derecha y que necesitan un puente mientras llega un donador. Esta es la terapia del ECMO, lo utilizan muchísimo en países del primer mundo. Generalmente esto sí es en adultos. La experiencia de hipertensión pulmonar que van a llevar para trasplante de corazón, pulmón y pediatría es pequeña en todo el mundo, porque normalmente, como les comentaba, el tener un paciente con hipertensión pulmonar no tratada en los países del primer mundo es rarísimo, y entonces que lleguen a necesitar un trasplante por esta causa y que estén en puente con ECMO es muy poca la experiencia que existe actualmente. Y bueno, en países en vías de desarrollo como el nuestro, pues es nula la experiencia. Y al final les pongo esta diapositiva porque sí vale la pena recalcar. Ya estoy platicando lo que son las cardiopatías congénitas, de la presión pulmonar que tiene o es secundaria al flujo, pero aquí también tenemos lo que es la hipertensión pulmonar persistente recién nacido, que es bastante frecuente y nosotros no la diagnosticamos. La prevalencia está reportada que es de 2 a 3 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. Y les comentaba, generalmente los pacientes son pacientes a término o cercanos, o son los prematuros tardíos, y que van a tener una clínica de dificultad respiratoria, muchas veces cianosis, pero estos pacientes no los diagnosticamos, muchas veces van a casa y algunos de ellos tienen lo que es la muerte de cuna, ¿de acuerdo? Cuando era algo que es fácil de tratar, estos pacientes responden muy bien en la parte de hospitalización con el óxido nítrico, con los inmunodilatadores, con oxígeno al 100%, terapias de 1 a 2 semanas, logran que hagan esta transición que no se ha hecho. ¿Y por qué no hacen esta transición? Hay teorías. Algunos dicen que es porque hay infecciones, algunos que es porque tiene un componente genético, pero al final del día esta parte de que la resistencia vascular pulmonar abra, no lo hacen. Y si nosotros dejamos así al paciente con las resistencias vasculares altas, el ventrículo derecho puede caer en falla cardíaca y entonces el paciente fallece, cuando el tratamiento era muy sencillo: tenerlo hospitalizado 2 semanas, vigilarlo y poder regresar ya con una transición de la fisiología fetal. Al final voy a poner 3 diapositivas. 2 de ellas son los retos que tenemos en hipertensión pulmonar en pediatría. Uno de ellos es protocolizar, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, como les dije, es muy poco frecuente esto de pediatría y cada quien hace lo que quiere. La forma de hacer los estudios o de reto farmacológico dentro de México, y lo hemos visto aquí en las escuelas, son muy diferentes de acuerdo a lo que cada quien tiene en su experiencia. Nadie sigue las guías. El tener nosotros el fármaco que se utiliza, desgraciadamente el óxido nítrico, era casi imposible tenerlo, y por lo tanto, pues cada quien usaba el fármaco que quería también. Se usaba adenosina, se usaban otros vasodilatadores vía oral, cosas que no están estandarizadas y cada quien tiene resultados. Y al final lo que les comento, esto es para definir o no si vamos a dejar a la historia natural de la enfermedad a un paciente o lo vamos a tratar, ¿de acuerdo? Y la otra, pues bueno, lo que necesitamos es protocolizar no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento, para que estos pacientes también no solamente reduzcamos la dosis, sino que hagamos estudios para saber cómo le van a nuestros pacientes después de 5 años de tratamiento con sildenafil, 5 años con tratamiento con Evocentran, con Macitentan, etcétera, y saber no solamente la seguridad, sino también el beneficio de estos fármacos, ¿de acuerdo? Porque todo es traspolado a los adultos. Al final también existe una terapia o diagnóstica también de las células endoteliales, en el cual ahorita están todavía en protocolos de investigación, pero esto nos va a ayudar muchísimo, ya que nosotros ahora sí podremos tener una herramienta en la cual tenemos sospechas clínicas de hipertensión pulmonar. El paciente llega a urgencias, llega a su consultorio y ustedes pudieran mandar un resultado de laboratorio para que les diga si sí hay sospecha alta de hipertensión pulmonar o no. Y no tener que mandar a hacer ecocardiograma, y que el ecocardiograma tenga que mandar a hemodinamia, tener que invadir al paciente con cateterismo y ver si hacen pruebas o no, retos, etcétera, y que esté dando vueltas al paciente, y al final muchas veces no es tan sencillo el diagnóstico, ¿de acuerdo?
Y hay muchas nuevas terapias, toda esta investigación, y al final la expectativa. Lo que les comenté que es muy importante es, no existe tratamiento para la hipertensión pulmonar. El tratamiento es paliativo, es para mejorar la clase funcional, y eventualmente lo que está tratando de ver es algo que realmente cure la enfermedad. No existe por la investigación. Lo único que va a curar a esos pacientes, se los digo el mensaje de la plática, es el diagnóstico oportuno en la parte pediátrica. Los adultos ya no tienen solución, ellos, la evolución no hay manera de prevenirla. Si ya está en la hipertensión pulmonar hay que tratar la calidad de vida, etc. Pero en pediatría el 80% de los pacientes que hacen enfermedad vascular pulmonar es porque no diagnosticó el pasante del servicio social, el pediatra en el consultorio, el médico familiar o el mismo cardiólogo no hace un diagnóstico de la cardiopatía y deja pasar ese niño, y en lugar de hacer el diagnóstico a los 2, 4, 6 meses, lo hace hasta los 4, 6, 8 años, y cuando ya se quiere tratar, ese paciente se vuelve inoperable. Ese es el verdadero tratamiento de la hipertensión pulmonar en pediatría, el diagnóstico de la sospecha de las cardiopatías congénitas para un tratamiento temprano y oportuno. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué las de las pediatras? ¿No? ¿Sí, okay? En los pacientes de término. Hola. En los pacientes de término que tienen hipertensión pulmonar persistente, ¿se ha identificado algún factor de riesgo materno o paterno que puedan condicionar esta patología? El único que como factor de riesgo se ha asociado es la diabetes gestacional. Y no hay una evidencia clara de saber cuál es la causa, pero sí existe ese factor de riesgo. La otra es, y comentar nada más, que esos pacientes a términos sin ninguna malformación, porque también otra cosa muy importante para los maternos fetales es si obviamente existe una malformación que afecta al pulmón, ya no sea aunque sea leve, que tenga una hernia diafragmática, esos pacientes tienen que ser estudiados, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna forma de tamizar la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? Sí, de hecho, en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido existe el tamiz cardíaco. El tamiz cardíaco existe hacer una saturación en el brazo derecho y en la pierna. Los pacientes con hipertensión pulmonar, existen que hay falsos negativos, pero normalmente manejan saturaciones debajo del 92%. Estos pacientes suelen ser positivos a esta parte del tamiz, del tamizaje, pero aparte en la clínica es lo más importante. Los pacientes que tienen obviamente taquipnea, dificultad en la respiración y no encuentras otra causa, pueden tener hipertensión pulmonar y los pacientes se tienen que mandar su pediatra. Pero también como comercial y de la prevención que estamos hablando, el tamiz cardíaco, que es la saturación, suele ser un método bastante con una sensibilidad muy alta para estas patologías. Felicitarte por tu plática tan sencilla, además que en la práctica pues no es tan sencillo todo esto. Una pregunta, así como podemos detectar esto en los primeros días o meses de vida, ¿qué porcentaje se puede detectar inútero? Porque también veo que llegan pacientes embarazadas para hacerse. ¿En qué porcentaje también se puede determinar el riesgo de desarrollar este tipo de patología inútero? Y es una pregunta súper importante porque efectivamente hay muchos estudios fetales que se hacen y aquí es importante reconocer que más bien aquí son los factores de riesgos asociados. ¿Por qué? Porque acuérdense que la vasculatura pulmonar en el feto está completamente cerrada. Por lo tanto, por definición, un paciente es hipertenso pulmonar inútero. Lo único que sí podemos saber es que si el paciente materno fetal, de que tiene una hernia diafragmática, tiene una lesión pulmonar, tiene una hipoplasia pulmonar, tiene una lesión en la parte de la vía respiratoria alta, en ese caso tiene un alto riesgo y entonces tenemos que ver que al nacimiento se tiene que estudiar por parte de cardiología para ver lesiones asociadas, pero aparte para ver la presión pulmonar, porque no va a haber un descenso. Hay estudios que detectaron que pacientes con cardiopatías congénitas desde inútero podían tener ya ciertos marcadores de lesión de la vasculatura pulmonar y enfocado a su pregunta, porque era un pleito entre los cardiólogos pediatras en el cual decían, a ver, por definición un feto es hipertenso pulmonar y no hay manera de estudiarlo y saber cómo va a estar y ver la evolución, etc. Y había otros que peleaban que sí. Algunos comentaron que había algunos marcadores para decir si hay cierto grado de enfermedad vascular pulmonar desde inútero, lo cual es complicado, no hay forma de saberlo, no se han demostrado sus estudios porque
Para ahorita, por definición, un paciente que tiene la vasculatura pulmonar cerrada in útero es hipertenso pulmonar, pero debe de hacer la transición en sus primeras, de preferencia, 32 horas, y les damos a veces hasta 3 meses, pero esa transición puede no hacerla y causar un daño o dar clínica, que eso es lo más importante. Pero enfocado en la pregunta, in útero, todos los pacientes son hipertensos pulmonares. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, aquí es muy importante que el hospital ya cuenta con un departamento de cardiología pediátrica con mucha innovación. Alberto e Iñaki ya forman parte, junto con la doctora Guadalupe, del departamento de cardiología pediátrica, y tenemos pues el área de hemodinamia, e inclusive ya contamos con anestesiólogos pediatras expertos en anestesia cardíaca para permitir la innovación que el hospital ahora ofrece, y los médicos residentes que vienen a hacer su especialidad de pediatría, e inclusive los médicos internos de pregrado, rotan a estos departamentos de cardiología pediátrica, y su enseñanza pues tiene un nivel más alto, y esto nos permite que, como dice el doctor Iñaki, diagnostiquemos con mayor prontitud a los pacientes que tienen una cardiopatía y prevenir una hipertensión pulmonar que ensombrece su pronóstico de vida. Iñaki, no sé si quieres hacer algún otro comentario. Y nada más es, como decía la doctora, al final tratar de transmitir esta práctica de hipertensión como tal es muy específico, sí es algo complicado para transmitirlo, pero lo que sí es, y repetir el mensaje, la calidad de vida de un paciente que ya tiene hipertensión pulmonar y que con una cardiopatía, de verdad es terrible y desastrosa para la familia. Ver que tu hijo fallece poco a poco en 2-3 años, porque es una evolución muy lenta, es terrible. Entonces es una de las enfermedades que tiene una forma de mortalidad también muy lenta, es muy angustiante tanto para el paciente como para el familiar, y muchas veces pues, bueno, no tenemos otras opciones, sobre todo en México. Entonces por eso traes el comercial y hacer los diagnósticos oportunos. Muy bien. Pues si no hay ningún Que el doctor se va a hacer un fellow a Canadá en poco tiempo. Ah, sí, que nos compartes eso. Sí. Otro fellow. Muy bien, pues Iñaki, no te vayas, por favor. No nos queda más que agradecer a nombre de la dirección y de la coordinación de enseñanza, y darte un reconocimiento por este tema tan importante para todos los médicos del hospital y del ISSSTE y de México. Le damos un reconocimiento por esta sesión general académica, y pues le demos un fuerte aplauso a nuestro experto, y le agradecemos mucho su amable presencia. Les agradecemos a ustedes que nos acompañen a la sesión general académica. Recuerden que nuestras sesiones se filman, se editan y se suben a nuestra página www.consultadelsiglo21.com.mx. Está en todos los portales de internet, en todas las computadoras del hospital. Pueden volver a realizar la plática y compártanla con sus compañeros, y esto también es una innovación educativa del hospital. Les agradecemos su presencia, los invitamos el próximo jueves a las 8 en punto a nuestra sesión general académica. Les agradecemos su presencia, les deseamos un gran día. Muchas gracias.